eh, vamos a ver en esta noche, vamos a abrir nuestras Biblias, porque queremos cumplir su voluntad, queremos escuchar la palabra del Señor. Tengo un comentario aquí del padre, bueno, es San Agustín, es uno de los padres de la fe, y él dice: tú nos hiciste para ti y nuestros corazones no tienen reposo mientras no se encuentren en ti. En verdad, la palabra del Señor nos dice que Él nos hizo, Dios nos creó, y cuál es el fin principal de la existencia del hombre, es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. El Señor quiere tener comunión con nosotros, Él nos ha creado con este fin para que glorifiquemos a Dios, le demos honra y gloria como el Creador, pero también Él quiere tener comunión con nosotros. Dios nos creó a su gusto, nos hizo de tal modo que nosotros, tanto como Él, podemos gozarnos de una comunión y disfrutar de su dulce comunión y su compañía cuando estamos haciendo cuentas con nuestro Dios, cuando no hay pecado, porque el pecado, por supuesto, rompe toda comunión con Dios. Pero ahí estamos, el crearnos lo hizo para que nos viésemos con Él, para tener comunión con Él, pero nos hemos separado de Dios, hemos dejado de obedecerle y de amarle a causa de nuestra culpa y el miedo que se apoderó de nosotros, huimos de Él lo más lejos posible, como Adán. Recordemos a Adán, huyendo de la presencia de Dios, se ocultó en medio de los árboles del huerto, pero ocultándose de su presencia, ¿dónde podemos ir? Nadie puede ocultarse de su presencia. Y esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver un texto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, vamos allá, Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, pero vamos a tomar lectura en este momento. Si está también, hermano Miguel, para poner en pantalla los versos que vamos a tomar lectura. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias en verdad por tu palabra y estos versos que hemos leído, Señor, sean usados en esta noche para tu honra y gloria y toque nuestros corazones y que podamos abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les decía, hemos sido creados para tener y gozar de una comunión con Él. Por eso dice que debemos acercarnos con corazón sincero y plena certidumbre de fe. La fe hace posible que nosotros podamos estar delante del Señor por los méritos de Cristo, y nos dice también que sin fe es imposible agradar a Dios o acercarnos a Él. Pero lo que vamos a ver esta noche, hermanos, es que, bueno, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es cabalmente de su presencia que hemos huido, como lo hizo Adán en el huerto. Y también podemos recordar las palabras de Pedro, cuando el Señor se aparece a él y le dice que vaya tras de él para ser un servidor de él, un apóstol de él. ¿Qué le dice Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y en verdad somos pecadores y esto aparta nuestra comunión de Dios.
Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no podemos decir, bueno, apártate, Señor, yo soy hombre pecador. Efectivamente, el Señor me ha creado, nos ha creado con esta, este privilegio de acercarnos a Él y gozar de su presencia. Y esto es lo que nos ha enseñado el Señor, y aquí en este texto que hemos leído dice, tenemos libertad para entrar, dice, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. No podemos entrar en la presencia de un Dios santo. Él es 3 veces santo. Por eso los ángeles decían, santo, santo, santo es el Señor. Y Pedro también nos enseña, nos dice que debemos ser santos como Él es santo. Así como el hombre vive alejado de la presencia de Dios, pero Dios quiere tener comunión con Él. Y podemos disfrutar del sitio que Él ha puesto para nosotros, un sitio de comunión. Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono, y habla del trono de su gracia. Es por gracia, no es por ninguna otra cosa. No merecemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero por gracia podemos entrar en su presencia. La obra que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario nos hace posible entrar en la presencia de un Dios santo. Esto lo observamos y nos damos cuenta que nuestro corazón es intranquilo, no hay paz cuando no estamos realmente en comunión con Dios. Esto está hablando aquí, el libro hebreo está hablando al creyente, de aquellos que han puesto su confianza en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y debemos hacer, como recordamos la parábola del hijo pródigo, que dijo aquel joven que se fue a malgastar y viviendo en pecado, el que dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Es el primer paso. Y como nos dijo un sabio, nos dijo que el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Podemos entrar delante de Dios dando este paso. Es decir, sí, estoy apartado, pero he sido creado por Dios, he sido rescatado, he sido salvado por Dios, y Él quiere tener comunión conmigo. Así que me acercaré a Él, me levantaré, iré a Él y le diré en arrepentimiento, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco, y en verdad no merecemos ser hijos de Dios. Pero Él nos salvó, Él nos perdonó por la obra de Cristo. En el verso 20 dice, y entremos, busquemos al Señor por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice. El viaje interior que debemos hacer del alma para salir del pecado y entrar a disfrutar de la presencia de Dios, lo tenemos hermosamente registrado o ilustrado en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y todo el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento. Y aquí nos da el ejemplo, dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces podemos ver aquí el pecador, al regresar, entraba primero al patio, donde estaba, esto está hablando del tabernáculo, esto está la ilustración que podemos encontrar en el libro del Éxodo. El pecador al regresar entraba primero al primer patio, donde presentaba un sacrificio de sangre que era inmolado sobre el altar y se lavaba en la fuente de agua que estaba situada cerca de este. Entonces, después se abría paso por la cortina, entraba al lugar santo, donde no penetraba ninguna luz, solamente ahí estaba el candelero de oro que representa a Jesús como la luz del mundo. Ese era un tipo de Jesús, solamente en este lugar, en el lugar santo, alumbraba la luz de este candelero. Así como Cristo es el único que puede alumbrar nuestra vida
Ahí estaba la luz suave que emanaba del candelero e iluminaba todo. Y ahí también estaba, nos dice la palabra del Señor, la mesa donde estaban los panes de la proposición, los panes sin levadura, que simbolizaban que Jesús es el pan de vida, y el altar estaba a un lado también, el altar del incienso, figura de las incesantes oraciones. Y había otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde encima del banco de misericordia mora Dios en persona y donde dice se manifiesta con todo el esplendor de su gloria. Este era el lugar santísimo donde el Shekinah o la gloria de Dios estaba allá. Y para entrar a ese lugar santísimo, y solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y solo una vez, y con la sangre que se ofrecía por los pecados, primeramente de él y por los pecados del pueblo, y ofrecía en propiciación por todos los pecados. Ese fue el velo que se desprendió, el velo que nos dice la palabra de Dios, que se rompió de arriba a abajo, cuando el Señor expiró, entregó su espíritu en la cruz del Calvario. ¿No? Entonces, aquí está hablándonos de ese velo. La rotura de ese velo dejó abierto el camino para que todos los adoradores de Dios pudieran entrar a este lugar, entrar por el camino nuevo abierto por la sangre preciosa de Cristo. Como dice el verso 20, era un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El mérito para entrar en la presencia de Dios es la sangre preciosa, el mérito que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro, no hay otra cosa que podamos hacer para entrar en la presencia de Dios. Como hay pecado en nuestra vida, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero dice aquí que era el camino que Él abrió a través del velo. Esto es de su sangre, de su carne. Esto era un tipo, cuando el velo se rasgó al entregar Cristo su vida, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora, Dios quiere que nos abramos paso a su presencia y que pasemos toda nuestra vida allí en la presencia del Señor. Y esto es lo que debemos hacer siempre, buscando la presencia de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos aparta? ¿Qué es lo que nos hace que nos alejemos de Él? El pecado. Así como Adán, recordando en el huerto del Edén, dijo, me escondí, tuve miedo, porque me vi desnudo y me escondí de ti. Pero el Señor buscándole, ¿dónde estás tú? Y de igual manera, Él quiere tener comunión con nosotros y Él nos dice en esta noche, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Él quiere tener comunión con nosotros. En el fondo del mensaje cristiano, hermanos, el propio Dios en persona está esperando que sus criaturas redimidas se den cuenta de su presencia. Y sabemos, hermanos, si arreglamos cuentas con Él, su presencia va a estar en medio de nosotros. El verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto está hablando de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Quién está o quién es el que habita detrás del velo y que manifiesta su presencia por medio del fuego? No es el otro, no es solamente alguien desconocido para nosotros, es el propio Dios que conocemos cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Conocemos quién es Él. Es el Dios Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y un solo Señor, el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que estuvo con el Padre antes de la creación del mundo, y Dios, que es luz, vino a morar en este mundo, y cada aquel que lo recibe como Señor y Salvador, Él entra a tener comunión con Él. Pero ¿qué nos aparta?
hermanos, de la comunión, que nos aparta de la presencia de Dios. Muchas veces el pecado nos hace escapar de su presencia, nos hace huir de su presencia. Y efectivamente, Dios no quiere pecado delante de Él, pero Él nos ama y pasa por alto, como lo hizo aquel, y nos dio ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y dice, acerquémonos con corazón sincero, verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, hermanos, el mundo está pereciendo por no conocer a Dios. Y nosotros que conocemos, y podemos decir la iglesia languidece porque no se goza de la presencia de Dios. Y en verdad, hermano, no nos gozamos de la presencia de Dios. Él está siempre ahí esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Y en plena, dice, certidumbre de fe, debemos acercarnos, pero con un corazón purificado, dice. Y purificar no solamente el corazón, también nuestra conciencia. Tiene que haber limpieza espiritual al estar en la presencia de Dios. Pero esto podemos hacerlo todos los días, que si confesamos nuestros pecados en el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de su gracia. Es por gracia, no merecemos, pero alguien tuvo que ocupar nuestro lugar para dar su sangre preciosa en rescate de cada uno de nosotros. Pero la presencia de Dios es decir que nosotros estemos delante de Dios y Dios va a estar con nosotros, porque Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Qué es lo que nos aparta? Por supuesto, el pecado. Pero aquí dice, en plena certidumbre de fe. Por fe entendemos primero que Dios creó todo. Dice, nos ha creado, no hemos venido por un acto de evolución, esta es una gran mentira. Hemos sido creados por Dios y como hemos sido creados por Dios, Él quiere tener comunión con su creación, con sus criaturas, y nosotros somos de Él. Y mucho más podemos entrar en su presencia, no solo porque somos creación suya, sino que somos redimidos por su sangre preciosa, por el perdón de pecados. Y hermanos, gocemos cada día de la presencia de Dios. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Él está buscando siempre comunión con nosotros, pero nosotros nos ocultamos por causa del pecado. Pero ¿dónde podemos? ¿Será que podemos ocultarnos? Es un Dios omnisciente, Él lo conoce todo, es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿Qué podemos hacer? Escapar de Él. No solamente podemos acercarnos. Él nos hace la invitación. Aquí el escritor de Hebreos nos hace la invitación. Así como el Señor también nos hizo una invitación. Venid a mí todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. Todo aquel que no tiene paz, todo aquel que está viviendo una vida sin paz, sin gozo, sin esperanza, Él le dice, Él quiere tener comunión, Él dice, vengan a mí, venid a mí todos, porque la invitación es para todos. Así como también el apóstol Pablo dice que la salvación vino, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, pero quienes le aceptan, quienes van con un corazón humilde y creen en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, van a tener comunión. Dice que nos dio potestad de ser sus hijos, por creer en Él, por recibirle, por aceptarle a Él, nos dio esa potestad de ser sus hijos. Entonces podemos con toda confianza entrar al trono de su gracia. Dice, nos acerquemos, pero con un corazón sincero.
No podemos entrar delante de Dios con un corazón amargado, no podemos entrar con un corazón que no, en verdad no cree, no podemos acercarnos con un corazón sucio. Por eso el salmista también decía, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, limpio, recto delante de mí, para que podamos entrar. Y aquí la invitación es acerquémonos con corazón sincero, un acercamiento a Dios con conciencia y limpieza espiritual. Purificados, por eso dicen los corazones. Tenemos una esperanza de ver un día la presencia del Señor y gozar por toda una eternidad. Pero si tenemos esa esperanza, dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Entonces, hermanos, aceptemos la invitación. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que vayamos a Él. Esto nos da seguridad que estamos en Cristo, nos da seguridad de que ningún pecado ni nada puede apartarnos del amor del Señor, pero confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él quiere que nos acerquemos, un acercamiento a Dios con corazón sincero. Él espera, hermanos, Él espera tener comunión con su creación. Y Él quiere que entremos, ahora podemos hacerlo, podemos entrar al lugar santísimo, donde está la presencia misma de Él, porque ya el velo de separación, como nos dice el ejemplo del tabernáculo, ese velo ya se rasgó por la muerte de Cristo. Nuestro sumo sacerdote que entraba una vez para expiar los pecados, pero Él, al entregar su vida, se rasgó ese velo. Y ahora podemos acercarnos confiadamente, dice, y mantengamos firme, dice el verso 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él nos ha prometido tener comunión con nosotros. Entonces tenemos que acercarnos a Él con plena certidumbre de fe. Y dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oh, hermanos, Él quiere tener comunión con nosotros. Hemos sido por doble razón, digamos así, podemos tener comunión con Él. Por creación hemos sido creados por Él. No hemos venido de aquí para allá. Como había una discusión entre un esposo y a su esposa y le enseñaban al hijo, el padre le decía, no, hemos venido por la evolución, nosotros descendemos del mono, y eso creía y le confundían al niño. Entonces el niño dice, por fin, ¿a quién voy a hacer caso? Mi papá dice que hemos venido del mono y tu mamá me dices que hemos sido creados por Dios. Entonces la mamá le dice, hijo, cuando él te habla del mono, está hablando de su familia. Y cuando te hablo de que hemos venido de Dios, yo estoy hablando de mi familia. Y esa es nuestra familia. Somos creación de Dios, hemos sido rescatados por Él, somos parte de Él y su presencia va a estar con nosotros. Por eso, hermanos, debemos acercarnos a un Dios por creación, somos sus criaturas, pero a un Dios por redención. Tenemos comunión con Él por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo que es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, hermanos, Él quiere tener comunión contigo. ¿Tú quieres tener comunión con Él? Esa es la pregunta. Yo quiero tener comunión con Él. Por eso yo entro a su presencia. Yo quiero estar en el lugar santísimo. Ya no hay ese velo de separación. Yo puedo entrar con toda confianza. Pero debo purificar mi corazón. Debo purificar mi conciencia. Debo limpiar todo mi ser para entrar y gozar de la presencia bendita de Dios.
pero tu amigo no sé, y tu hermano, podemos gozar de esa comunión. ¿Estás dispuesto? Entonces acércate con toda confianza, en plena certidumbre de fe. Él espera tener comunión contigo. Él espera. Vayamos a Él, acudamos a Él. Él nos hace la invitación. Venid a mí, todos los cargados y cansados. Yo sé que tú estás cansada, cargada. No sé qué situación estás pasando. Acude a Él. Él está con los brazos abiertos, esperando tener comunión con nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano. Puedes gozar de esa comunión, puedes gozar de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Nos has dado una salvación tan grande. Gracias, bendito Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Y en esta noche queremos confesar, en verdad, nuestro alejamiento, nuestra huida de las cosas tuyas, Señor. Perdónanos, límpianos. Confesamos nuestros pecados delante de ti y tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gracias, bendito Dios, por darnos este camino nuevo, esta entrada al trono de tu gracia. Bendito Dios, y ahí estamos, gozando de tu presencia, gozando de tu comunión, por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Y por Él oramos, y por medio de Él clamamos, en su precioso nombre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.